De lavaplatos a millonario. De millonario a prófugo de la justicia. Esta es la increíble historia del estafador más grande de la historia, que hizo una fortuna con vinos falsos. Si eres millonario, puede que la cifra de gastarte unos $50,000 o $70,000 en una cena con amigos no te parezca algo fuera de lo común. Pero si no lo eres, seguro que te va a atraer la historia del mayor falsificador de vinos que ha existido en el mundo. Un chico de Indonesia que se burló de los más grandes millonarios estadounidenses y les arrebató miles y miles de dólares por botellas que no superan los $20. ¿Te suena a una historia ficticia? Pues el FBI seguramente pensó lo mismo una vez que le tocó investigar a Mr. Conti. Hoy en Farwell Investor, hemos decidido investigar y contar la historia de uno de los hombres más controversiales de los últimos años en Estados Unidos. Ponte cómodo, dale al botón de suscribir y abre una botella de vino para disfrutar de la historia de Rudy Kurniawan. Arrancamos. Rudy no siempre fue Rudy. Y sí, cuando se habla del mayor estafador de la historia de vinos, no se puede confiar ni siquiera en el nombre de quien dice ser. Caso específico con Rudy Kurniawan, puesto que su nombre de pila era Seng Wan Wan, un nombre común en Indonesia y que no tenía el poder de un experto catador de vinos. Para hacerte la historia mucho más sencilla, al estafador lo nombraremos como Rudy. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1998, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Un chico de 22 años de origen asiático, llamado Rudy, se esforzaba como muchos asiáticos llegados a la Unión Norteamericana. Por la mañana estudiaba en la Universidad de California. Y por las tardes, al igual que muchos estudiantes, tenía un empleo de medio tiempo. Lavaplatos en un restaurante de comida china que eran conocidos de sus amigos. Rudy se esforzaba y le desagradaba no tener dinero. Él aspiraba a ser alguien, pero ciertamente, las oportunidades no eran muchas. Y aunque no hay claros sobre qué iban sus estudios, sus lentes cuadrados y su peinado lo hacían parecer el típico hombre asiático de gran poder intelectual. Sin embargo, el sueño americano cambiaría sus planes cuando no continuó en la universidad y su permiso de estancia en el país acabó por vencerse. Allí, Rudy buscó la manera de sobrevivir y comenzó a interesarse en el mundo de los vinos. ¿Cómo logró Rudy colarse hacia el mundo de los catadores de vino? El chico de origen asiático tenía 24 años y encontró en la tienda Woodland Hills Wine Company la oportunidad de su vida. Kyle Smith era el encargado de la tienda y quien hizo un primer negocio con Rudy, vendiéndole un vino California Cabernet de 1998. Al preguntar de dónde salía la botella, Rudy replicó que la había encontrado barata por allí. Una vez gestada la primera transacción, Rudy comenzó a ser un habitual en la tienda de Kyle. Kyle Smith sentía que había conocido a su hijo perdido y de esta manera lo introdujo en el círculo de coleccionistas de vinos en California. Gracias a su habilidad para detectar el buen vino, en menos de 6 meses, a Rudy se le conocía como un supertaster de los vinos. Los adivinaba y conocía a todos. Era el famoso asiático catador de vinos. Botellas coloridas, reservas de 20, 30 o 40 años, todas eran una tentación para Rudy. Y se decía en California que, en un mes, podía gastarse alrededor de $1 millón en botellas. Pero, ¿de dónde sacaba su dinero? ¿Cómo lograba vivir este chico de esta manera? Rudy
experto en inventarse situaciones ficticias, se encargó de asegurar que venía de una familia muy rica en Indonesia. Y además de ello, invitó al propio Kyle a su casa para que viera una colección de botellas que superaba incluso su propia colección. Lo cierto era que Rudy conseguía las botellas originales con todo y las etiquetas, pero lo más importante es que usaba el asiento del vino de la botella, es decir, el residuo restante del vino que quedaba al fondo. Al menos 20 mililitros eran suficientes para que Rudy replicara el sabor del vino más costoso con vino barato. Rudy recomendó que le apodaran Dr. Conti. La razón: el nombre del vino, Romane de Conti. El ascenso del Dr. Conti al estrellato. Si algo hay que reconocerle a este hombre, fue su capacidad de generar intriga y llamar la atención de multimillonarios a nivel mundial. Mientras ya era toda una estrella en California, se daba la gran vida, con autos deportivos, acompañado de bellas mujeres, e inventaba todo tipo de mentiras, siempre diciendo que su familia era de las más acaudaladas de Indonesia. Se aseguraba siempre de que los millonarios lo vieran y lo recordaran. Un día, este logró toparse con John Capone en una cena en Los Ángeles. Capone, conocido por ser multimillonario y presidente, nada más y nada menos que de Aker Merrell, una compañía que se encargaba de subastar antiguos vinos de todas las partes del mundo. Con el respaldo y el amor por la bebida de John Capone, rápidamente Rudy se introdujo en el mundo de los billonarios de Nueva York. Autos de lujos, trajes hechos a mano y botellas que superaban los $20,000 eran su carta de presentación. Hacía fiestas e invitaba a los millonarios. Los invitados esperaban con ansias cuál era el vino que en esta oportunidad iba a traer el codiciado Rudy Kurniawan. Nunca se imaginaban que era indocumentado y que ese no era su nombre real y que los estaba engañando. Rudy consiguió millones de dólares con sus botellas. ¿Recuerdas que en un punto anterior del video mencionamos una colección de mucho valor en cuanto a vino se refiere en su casa? Pues ese era el verdadero secreto de Rudy Kurniawan. Sus amigos de la época coincidían que era un hombre bastante tranquilo y amigable, pero en cada reunión o festividad que acudía, siempre exigía que las botellas fueran devueltas para su perfecta conservación. Quizás era un poco raro ver a Rudy saliendo de cada sitio con una bolsa llena de botellas vacías, pero ¿qué se podía esperar de un multimillonario excéntrico? Y era así. Bajo ese mote de minuciosidad y experto catador, Rudy perpetuaba un fraude en el que los ricos y poderosos caían poco a poco. En su propia casa, el chico de origen asiático contaba con un taller de falsificación de vinos, pero no se trataba de una tarea común. Rudy se encargaba de comprar vinos baratos, hacer una formulación específica entre ellos, para generar el aspecto o sabor de vinos que valían más de $10,000, pero que en verdad costaban $7 o $15 en cualquier supermercado. ¿Y qué hacía con las botellas? Siempre recogía la esencia de las mismas o los residuos para seguir produciendo a partir de allí vinos caros y lujosos. Rudy se lanzó a la grande a subastar sus vinos falsos a cantidades millonarias. Botellas en remojo para remover etiquetas, etiquetas hechas en Indonesia para pasar desapercibido, y una máquina de embotellamiento y cera para cerrar perfectamente cada botella. Rudy Kurniawan era un verdadero genio del mal. Su libreta de anotaciones le permitía hacer vinos como el Romane Conti, el Ponsot Clos Saint Denis y otros tantos. Pero ¿cómo lograba engañar a hombres acostumbrados a los vinos caros? Sencillo. Rudy, cada vez que se reunía con multimillonarios, llevaba vinos raros o poco comunes. De hecho, Aker Merrell, en 2006, impulsó su primera colección de botellas. Allí Rudy
logró vender por más de $10.6 millones una reserva de 1.742 botellas. Apenas disfrutando las mieles de ese dinero, vino la segunda venta bajo el nombre de la mayor bodega del planeta. Allí se recogieron 2.310 botellas que fueron vendidas por un precio de 24.7 millones, convirtiéndose en la venta de vinos más grande de la cual se tenga registro. ¿Qué podía salir mal? ¿Cómo alguien logró descubrir a esta mente brillante? Entenderás que solo los millonarios pueden hacerse con grandes botellas. Por eso, un ejecutivo de Wall Street aprovechó la visita de un amigo, Christopher Roumier, para abrir una botella de Roumier Bonnes del 59, una de su origen. Rudy podía estafar a cualquiera, pero no a los propios creadores, y fue así como Roumier comprobó que le habían robado. La verdadera debacle inició en el año 2008, cuando un señor de 58 años entró a una nueva subasta de Rudy Karniovan, patrocinada por John Capone. Ante la llegada de Laurent Ponsot, el equipo de trabajo de John decidió no vender las botellas de Borgoña Domien Ponsot. Pero, ¿cuál era el verdadero plan de Laurent Ponsot? El hombre era dueño de la compañía de los vinos retirados y se enteró en abril de 2008, por medio del abogado y enólogo Doc Barcelay, que había una estafa a su nombre. El abogado preguntó a Laurent Ponsot cuándo se había comenzado a producir el Ponsot Clos Saint-Denis, puesto que Aker Merrill decía vender más de 3 docenas de estas botellas, hechas entre los años 1945 y 1971. Sin embargo, la colección de la Ponsot Clos Saint-Denis había comenzado a fabricarse en 1981. Las fechas de la cosecha no coincidían con las etiquetas del vino de Rudy. Rudy aseguró que había comprado las botellas en Indonesia a un hombre llamado Pak Hendra, el nombre más común de Asia. Además, también entregó 2 números de teléfono, pero en verdad no contestó nadie relacionado al tema. John Capone rápidamente quiso desligarse de Rudy, puesto que ya no era un hombre de confianza. Sin embargo, el asiático se las ingeniaba para seguir haciendo ventas, puesto que nadie hacía demandas formales, por vergüenza admitir que estaba siendo estafado por miles de dólares. El FBI fue el único que detuvo a Rudy Kurniawan, y la razón fue más que curiosa, pues el hombre asiático tuvo el pequeño desliz de estafar al hombre incorrecto. Se trataba nada más y nada menos que de Bill Koch, hombre dueño de Koch Industries Inc., una compañía de más de $47,000 millones. Bill Koch estaba furioso al darse cuenta que fue estafado. Luego de hacer una revisión a su bodega de botellas caras, buscó a un investigador privado para encontrar la verdad detrás del chico joven que vendía botellas tan difíciles de conseguir. Fue así como entregó todos los datos del Dr. Conti al FBI, y en cuestión de días, el cuerpo de seguridad allanó sus viviendas y propiedades. Ahora sí, ya no más Rudy Kurniawan, sino Shen Wang. Fue detenido por el FBI en su casa de Los Ángeles el 8 de marzo de 2009. En el operativo se encontraron miles de etiquetas falsas, botellas, laboratorios y recetarios con cada una de las fórmulas que utilizaba para estafar a millonarios. Por dicho fraude, fue enviado a prisión durante 10 años en la cárcel del condado de Reeves, en Texas. El juicio fue en el año 2013, pero en 2021 se conoció que fue liberado y deportado a su país de origen, puesto que no tenía siquiera papeles. ¿Dónde está Rudy hoy? ¿Qué es de su vida? Se dice que contaba con una multa de al menos 48 millones de euros, además de que tuvo que devolver parte del dinero a los estafados. Sin embargo, aún no se sabe dónde se encuentra Rudy. Puede que esté inmerso en un nuevo emprendimiento o disfrutando de dinero que haya retirado del país antes de su enjuiciamiento. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Rudy? ¿Un gran estafador? ¿Una mente brillante? Nos mostró que los vinos realmente no valen eso. Si te ha gustado la historia,
del falsificador de vinos más grande de todos los tiempos. No dudes en comentarlo con nosotros. En Farwell Investor, vivimos para contar y narrar estas historias. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.